Hola, buenas. Vamos a realizar un trabajo sobre centros de transformación con un programa que se llama MiKit, en el cual vamos a ver 4 ejemplos con sus memorias y sus cálculos. En el primero podemos ver un centro de transformación de compañía con 2 transformadores, cada uno con su cuadro de baja tensión, sus 2 celdas de línea y sus celdas de protección. Este centro de transformación es de 900 kilovoltios y vamos a seguir con la memoria. Aquí podemos ver un resumen de características. Y nos iríamos a las características de los materiales, en el cual podemos ver que el edificio de transformación es FU.5/20. Y a ver, vamos a ver sus características de dimensiones exteriores, que sería una longitud de 6080 milímetros, un fondo de 2380 milímetros y una altura de 3045 milímetros. Vamos a ver los tipos de conductores. Vale, veríamos que en el transformador 1 tendríamos un juego de puentes de cables de baja tensión, de sección y materiales de 0,6 a 1 kilovoltio, tipo RZ1, de 240 milímetros de sección, milímetros cuadrados de aluminio, sin armadura. Y en el segundo igual. Ahora vamos a ver el de media tensión, que tendríamos cables MT de 12/20 kilovoltios, del tipo HEPRZ1, unipolares, con conductores y sección de material de 50 milímetros cuadrados de aluminio, tanto en el primero como en el segundo. Ahora pasaríamos a ver los cálculos de nuestra instalación. Todos nuestros cálculos están corroborados con la norma UNE 20110. Veríamos la intensidad de media tensión, la intensidad de baja tensión, el cortocircuito, desde el cortocircuito en media tensión, cortocircuito en baja tensión, y pasaríamos a ver las tomas de tierra. Serían los datos que tenemos para hacerlo, con una RT de 10 ohmios y una QR de 0,05. Aquí podemos ver nuestra configuración seleccionada, que es 70/25/5/86. Podemos observar que el número de picas son 8, la longitud de las picas son 6 metros. Aquí vemos los parámetros característicos del electrodo, el cual están aquí. Ahora seguiríamos con nuestros cálculos de las tomas de tierra, el cual podemos ver que nuestros cálculos son correctos. Y aquí podríamos ver que la distancia mínima de separación estaría bien, porque tiene que ser menor a 32. Aquí también podríamos ver que tenemos un resultado de 20, el cual tiene que ser inferior a 37. Así que estaría todo bien. Aquí podríamos ver también nuestro identificador 5/32 de UNESA, nuestro número de picas, la longitud de las picas, la profundidad y la geometría. Y ya pasaríamos al segundo ejemplo. Este ejemplo consta también de 2 transformadores con sus cuadros de baja tensión respectivos, 4 celdas de línea, una celda de protección para cada transformador, celda de medida. Aquí veríamos una protección general, la cual nos indica que es un centro de transformación de cliente. Vamos a pasar a ver la memoria.
Estaría aquí. Como podéis ver, hemos abierto un cuadro de navegación para poder movernos bastante mejor por los documentos, a ser bastante extensos. Podemos observar que nuestro edificio de transformación es un PFU.7/20 y las dimensiones del exterior son una longitud de 8080 milímetros, un fondo de 2380 milímetros y una altura de 3250 milímetros. Siguiente paso es ver nuestros conductores. Se divide en las interconexiones de media tensión y de baja tensión. Empezaremos por media tensión, de donde se utilizan unos cables MT 12/20 kilovoltios del tipo RHZ1-1OL, unipolares, de 50 milímetros cuadrados de sección, de aluminio, en el primer transformador y en el segundo. Las interconexiones de baja tensión serían de 0,6/1 kilovoltio del tipo RZ1 de 40 milímetros cuadrados de sección de aluminio sin armadura, tanto en el primero como en el segundo, como podemos observar aquí. Vamos a ver los cálculos de nuestro segundo ejemplo, los cuales estarían aquí, viendo la intensidad de media tensión, baja tensión, lo mismo que hemos visto antes, cortocircuito, y protección contra sobrecargas y cortocircuitos. Y vamos a ver, como hemos visto antes, las tierras. Los datos que nos dan: la RT de 10 ohmios y una QR de 0,05. En este caso en concreto, las configuraciones UNESA no nos valdrían y tendríamos que utilizar picas alineadas. Podemos ver aquí que se utilizarían 6 picas de una longitud de 4 metros y una profundidad horizontal de 0,5 metros. Aquí podríamos ver los cálculos realizados. Aquí veríamos que la distancia mínima de separación es inferior a 32 metros. Un identificador de 5/32, que es el método que se ha utilizado de UNESA. Podemos observar también que la RT de servicio es de 27, entonces es inferior a 37 ohmios, entonces estaría todo bien. Y ya podemos pasar al siguiente ejemplo. Este sería nuestro tercer ejemplo, en el cual veríamos que consta de 2 transformadores, 2 cuadros de baja tensión, la celda de protección para cada transformador, celda de medida, celda de protección general, la cual nos indica que es otro centro de transformación de cliente, 3 celdas de línea, y aquí podríamos observar una celda de remonte. Pasamos a ver la memoria. Seguimos mirando las características de los materiales. Vemos que es un edificio de transformación de PFU.7/20 y vamos a ver sus longitudes. Serían 8080 milímetros, de fondo 2380 milímetros y de altura 3250 milímetros. Vamos a ver las interconexiones, tanto de media tensión como de baja tensión. Media tensión son cables de 12/20 kilovoltios del tipo RHZ1
U1OL de 50 milímetros de sección de aluminio. Y en los de baja tensión tenemos de 0,6 barra 1 kilovoltio del tipo RZ1 de 240 milímetros de sección de aluminio sin armadura. Podríamos pasar ya a los cálculos. Estarían aquí. Veríamos lo mismo de antes, la intensidad de media tensión, baja tensión, cortocircuito en baja tensión. Veríamos que nuestra resistencia total es una RT de 10 ohmios, con una QR de 0,0667. Y nos pasaría lo mismo que en el caso anterior, tendríamos que utilizar una configuración de picas alineadas, no nos valdría nuestra configuración UNESA, y nuestra configuración seleccionada sería la 5/82. Seguiríamos verificando que todo está bien. Aquí podríamos observar para el centro de transformación la distancia mínima de separación sería de 23,873 metros. Aquí podemos ver nuestra geometría de picas alineadas, el número de picas, nuestra identificación que sería el 5/22. Y aquí podríamos ver que el resultado que nos da es inferior a 37. Entonces estaría todo correcto. Entonces podemos pasar a nuestro ejemplo número 4, que sería este. Vale, seguiríamos con nuestro último ejemplo, el cual vemos que tiene mucho menos componentes. Aquí veríamos el transformador, es uno solo, un único transformador. El cuadro de baja tensión, la celda de medida, la celda de protección general. En este caso tiene celda de protección general porque es punto o fin de línea. Pasaríamos a ver la memoria de nuestro último ejemplo. Aquí podríamos ver las características de los materiales. Edificio de transformación PFU 4/20. Pasamos a ver sus medidas, como hemos hecho con los demás. Sus medidas exteriores serían de longitud 4.460 milímetros, de fondo 2.380 milímetros y de altura 3.045 milímetros. Pasaríamos a ver los conductores, tanto de media como de baja tensión. Aquí los tendríamos. Interconexiones de media tensión que utilizaríamos serían cables de media tensión de 12/20 kilovoltios del tipo RHZ1/1OL unipolares, 50 milímetros de sección de aluminio. En las interconexiones de baja tensión tendríamos un juego de puentes de cables de baja tensión de sección y materiales 0,61 kilovoltio, tipo RZ1, de 40 milímetros cuadrados de sección de aluminio sin armadura. Aquí podemos ver que solamente tendríamos una interconexión de media tensión y una interconexión de baja tensión, a la vez solamente un transformador. Pasaríamos a ver los cálculos, como hemos hecho en los demás ejemplos. Aquí los tendríamos. Veríamos intensidad de media tensión, baja tensión, cortocircuitos, densidad de cortocircuito, de media tensión, de baja tensión, embarrado,
Vamos a ver las tierras. Podemos observar que tenemos una RT de 10 ohmios, una KSUR de 0,05. Vale, y esto nos interesa más. Aquí podemos observar que tenemos una geometría del sistema en anillo rectangular, una configuración seleccionada de 60-60/8/84. El número de picas 8, longitud de las picas 4 metros. Esos serían los cálculos realizados. Aquí veríamos la distancia mínima de separación, que serían 31,831 metros. Y veríamos que el resultado que nos da serían 27 ohmios y tiene que ser menor de 37. Así que estaría todo correcto. Nada, espero que os haya gustado y un saludo.